del ingeniero para el control de calidad era muy, muy importante. Entonces la metrología como ciencia ayudaba mucho a asegurar la calidad dentro de todas estas empresas, ¿no? Esta experiencia a mí me permitió visitar muchos lugares del país y me permitió desarrollarme y tener también muchas pasantías y colaboraciones con otros profesionales. Luego de Cadent, yo empiezo mi primera etapa en AGP, también en el área de metrología. En este caso era un área compartida, área de metrología y desarrollo, en lo que era la división de vidrio de seguridad en ese momento, ¿no? Entonces, en esta división de la empresa, aquí en Lima, se estaban viendo vidrios blindados, vidrios de seguridad para vehículos civiles y también para vehículos militares, ¿no? Entonces, aquí yo estuve hasta el 2014. En el 2014 yo postulo por las becas Concitec a la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú, a la maestría de Ciencia e Ingeniería de Materiales, ¿no? Entonces, cuando yo tuve la experiencia en AGP, había entendido primero el rol de la metrología era muy importante para que en una empresa se pueda asegurar que los procesos y los equipos que se usan garantizan, digamos, la calidad del producto. Pero también en esta empresa yo conozco lo que es la investigación, digamos, la investigación y desarrollo trabajada desde un punto de vista de desarrollo de producto en la industria. Esto me llamó mucho la atención. En ese momento no había una oficina o, digamos, un departamento de investigación y desarrollo en Lima, la había en Colombia. Pero al averiguar un poco más de cuál sería el perfil que a mí me permitiría desarrollarme más en esta empresa, era realmente la ciencia e ingeniería de materiales, ¿no? Y que era muy compatible y yo tenía muy buena base gracias a la carrera de ingeniería física, ¿no? Entonces logro obtener una de estas becas entre el 2014 y 2016 yo me dedico completamente a la maestría. Durante la maestría también tuve la suerte de conocer muchos profesionales y de trabajar con un equipo de investigación muy importante en la Católica, donde desarrollamos un proyecto que trataba de implementar un sistema de medición y detección de la tuberculosis usando nanomateriales, ¿no? En este caso el grafeno, ¿no? Este era un equipo interdisciplinario o multidisciplinario, donde mi rol estaba basado en la implementación del sistema de medición, lo que sería la instrumentación. Había otro grupo que se dedicaba a la parte biológica, otro grupo que se dedicaba a la parte de caracterización morfológica y estructural de los materiales que estábamos usando. Pero fue una experiencia muy interesante, ¿no? Donde uno podía ver cómo es que funcionan los equipos multidisciplinarios. Entonces, terminando la maestría, yo regreso a AGP, todavía en el área de metrología, pero ya en este momento se había puesto base para la nueva división, que es IGLAS. Y en esta nueva división se genera un departamento de investigación y desarrollo. Internamente hubo digamos, esta oportunidad de desarrollo dentro de la misma empresa y esta oportunidad de transferencia de área, y es donde yo empiezo mi experiencia como ingeniero de investigación y desarrollo, ¿no? Inicialmente dentro de AGP tuve la oportunidad de trabajar en el desarrollo de recubrimientos delgados con diferentes funcionalidades, algunos de control solar, algunos recubrimientos con antirreflectivos, recubrimientos hidrofóbicos, hidrofílicos, pero a la vez durante este tiempo lograba tener interacciones con muchas de las otras tecnologías que se estaban desarrollando en el grupo.
y también tenía esa facilidad de entender y poder comunicar y poder integrar el impacto de cada material y de cada tecnología que se trataba de implementar, ¿no? Entonces, esto me permitió moverme a otra área que en ese momento se llamaba System Integration, o sistemas integrados, que era ya un grupo transversal, que lo que hace, o digamos que cuyo objetivo era tratar de entender las especificaciones que se podrían proveer para el producto base que nosotros estábamos desarrollando y cómo se comparaban estos respecto de las especificaciones de clientes. Actualmente este grupo ha cambiado de nombre, se llama Product Management, Product Configuration Management, que es básicamente, engloba este tipo de alcance y también incluye algunos desarrollos de algunos interlayers, ¿no? Entonces, ya en este proceso, en este nuevo grupo, yo inicio como líder de grupo. Actualmente somos un equipo de 4 personas, todos ingenieros físicos. Y cada uno está desarrollando, digamos, temas específicos dentro del grupo. Entonces, en AGP y en este grupo de investigación y desarrollo, yo tuve la oportunidad de conocer muchos lugares del mundo, muchas empresas, la oportunidad de ir a muchas conferencias y ferias. Entonces es otra etapa donde he tenido la suerte de conocer todavía más profesionales y de la metodología que se debe usar también en la investigación y desarrollo en la industria, ¿no? Entonces, eso es. No sé si, Anderson, tienes alguna pregunta hasta acá, antes de... Sí, justo me acaban de hacer llegar una pregunta de alguien que estaba viendo la entrevista. Me preguntan cuál es el nivel de impacto que tiene la empresa, el AGP Group, a nivel mundial, y si es que la empresa es peruana, que si no me equivoco sí lo es, ¿no? En este caso. Bien, ok, perdona. Primero esa pregunta, porque hay otra pregunta más. Primero esa. Ok, entonces, bueno, para hablar de AGP yo necesitaría una sesión adicional. AGP es una empresa peruana, está bien posicionada en el mercado, es conocida últimamente porque es la empresa que le fabrica los vidrios a Tesla, a los vidrios de Tesla. Entonces, está evolucionando muy rápidamente, y también está colocando sus productos en muchas otras marcas muy, muy conocidas, ¿no? Entonces, seguramente con el tiempo ustedes van a poder enterarse de nuevos productos que se están ingresando al mercado. Pero les puedo decir que es una empresa muy dinámica y que está muy presente en el mercado. Creo Claro, que sí, para justo remarcar, eso. sí, creo que ya todos están conociendo a AGP porque es la empresa que le hace el vidrio a Tesla, ¿no? Claro, sí, es justamente lo que te voy a comentar, es por lo que más se le conoce, pues. Sí. También me preguntas sobre lo último que mencionaste, que en tu grupo en el grupo de trabajo que tenías, eran todos ingenieros físicos. Me preguntas si en sí hay alguna ventaja en que todos sean ingenieros físicos o por qué son todos exactamente el grupo de ingenieros físicos. No sé si me podrías decir algo ahí. No, el perfil que generalmente se busca en estos grupos de investigación y desarrollo es un perfil que tiene que ser científico, sí o sí, entonces tiene que tener una capacidad de análisis muy buena. Adicionalmente hay otros tipos de requerimientos, como por ejemplo la comunicación efectiva, el cómo traduce sus ideas este ingeniero. Pero dentro de ese perfil, digamos, el ingeniero físico tiene esta capacidad de entender las tecnologías rápidamente. Si es algo que no conoce, que no tiene experiencia, con el background que tiene o el perfil que tiene, puede empezar a leer y empezar a desarrollar rápidamente, ¿no? Entonces es algo que se está notando y creo que en la empresa ha sido bien recibida.
Claro, sí, porque como tú mismo lo mencionas, pues, ¿no? La parte de ingeniería física, sí, creo que es de todas las ingenierías la que tiene más contacto directo con la ciencia, pues, ¿no? Sí, sí, y es un grupo o un perfil que conoce, o sea, no es el experto en cada materia, digamos, hablando no sé, de la expertise en temas de mecánica o electrónica o óptica eh, o Claro, química. O sea, no lo tiene, no es un especialista, pero fácilmente si se empieza digamos, a orientar a este científico hacia esas ramas, no tiene mucha facilidad de adaptarse. claro, sí, la misma carrera en general tiene tiene varios caminos que se puede tomar con los conocimientos que se les da. Y sí, Sí, es bastante amplio lo que se toma normalmente. así es. Eh, por esta parte creo que nada más, y o sea, nada más acotar algo que justo lo primero que tú mencionaste, de que o sea, al momento que ingresaste no conocías mucho la carrera, y si no me equivoco, en esos años que tú ingresaste, 2006, si no me equivoco, la carrera era muy nueva en realidad, y, o sea, era muy difícil que muchos chicos Sí, conozcan más a fondo lo que es la carrera, pues. sí, sí, definitivamente tener la oportunidad que ustedes están dando de ver lo que están haciendo los egresados y también aprovechando digamos, el entorno y las redes sociales, creo que es muy bueno. Es muy bueno Claro, sí. y Más ahorita que estamos en lo virtual, hay que aprovecharlo, pues, ¿no? sí, sí, eso es, y los felicito por tener esta iniciativa. Ujú. Sí, ahí no, continuamos. Ok, bien, gracias Anderson. No hay Entonces, problema. vamos a hablar un poco de lo que es el vidrio automotriz. Les voy a contar un poco eh, de qué es, cómo se hace y para qué en términos generales. Esto es mucho más complejo. El vidrio es un material amorfo. En general hay cuatro familias de materiales que se trabajan, ¿no? Que son los metales, los polímeros o plásticos, están los cerámicos y están los materiales compuestos. Dentro de los cerámicos está el vidrio. El vidrio, la característica principal es un vidrio amorfo, entonces mucho del comportamiento de sus propiedades no es tan fácil de predecir y eso lo vuelve muy interesante y muy retador al momento de hacer desarrollo, al momento de procesar el vidrio. Entonces, sobre el vidrio automotriz es un vidrio se fabrica especialmente para instalarlo en un vehículo, cuyo objetivo principal es el proteger a los ocupantes de los elementos externos, ¿no? Y también de los accidentes. ¿Cómo se hace? Entonces, hay dos tipos de vidrios. Uno es el vidrio templado y el segundo tipo es el vidrio laminado. El vidrio templado es un vidrio, entonces para entender un vidrio templado, lo que uno busca hacer con un vidrio templado es que la rotura normal que tiene un vidrio sin tratar, sin templar, que tiene estas cuñas o estas formas de rotura que son muy peligrosas, eh, se cambien a través de un tratamiento térmico en el cual se va a tener una rotura que va a permitir tener gránulos de vidrio, ¿no? Los cuales son menos, digamos, eh, menos dañinos al momento que impactan a una persona. En el caso del vidrio laminado, entonces el vidrio laminado es un sándwich donde uno tiene dos vidrios generalmente y estos dos vidrios se están uniendo a través de un plástico. Este plástico tiene que ser transparente eh, y lo que permite este producto, este tipo de producto es que una vez que se hace, que pasa la rotura, en este caso no necesariamente tiene que ser templado, puedes tener este tipo de rotura, pero al momento que uno tiene este plástico de unión, este plástico tiene que tener la característica de retener estas partículas de vidrio que han roto, ¿no? Entonces, de esa manera es que el parabrisas protege también al ocupante. Entonces, ¿para qué se hace? Creo que ya lo he dicho muchas veces durante la explicación.
Y esta imagen creo que puede representar e imaginar uno qué es lo que pasa cuando un vidrio rompe, ¿no? Entonces tiene miles de partículas que han roto o de partes que han roto. Y lo que se busca con estos procesos, con estos tipos de vidrios, es de evitar que estas partículas sean dañinas para el ocupante, ¿no? Entonces, el objetivo número uno para estos vidrios es el de proveer seguridad, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo, ¿no? Generalmente todo vidrio tiene esta descripción, ¿no? Este tipo de seguridad está normado, está regulado por organismos internacionales según cada región. Hay estándares americanos, Estados Unidos, hay estándares europeos, hay estándares chinos. Y las características con las que está cumpliendo el vidrio generalmente se plasman en este logo, ¿no? Entonces, para los que tienen un vehículo pueden ir y ver que todos los vidrios generalmente tienen este logo, ¿no? Y estos códigos están indicando qué tipo de vidrio es y qué tipo de características tiene el vidrio. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta acá, Anderson, para pasar al siguiente Claro, punto? por esta parte no, ni nada, no te preocupes. Ok, Continúa bien. nomás. Bien, entonces, entendiendo la función principal, entonces no se puede colocar un vidrio a un vehículo si este vidrio no va a asegurar la seguridad, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que cumplir un vidrio es la seguridad. Pero entonces actualmente, además de la seguridad, lo que se busca es implementar tecnología y hacer el vidrio más funcional y hacer que el vidrio sea parte de la experiencia de estar en un vehículo, ¿no? Entonces, lo que se ha visto, y yo acá he compilado algunas imágenes de vehículos que ya están en el mercado y que ya han sido liberados en la mayoría de los casos. Hay muchas aplicaciones que se puede tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este primer vidrio que corresponde al modelo 3 de Tesla, se puede ver un vidrio panorámico, un vidrio muy grande que abarca todo el techo, que en este caso permite tener visibilidad hacia el exterior, ¿no? De una manera muy, digamos, satisfactoria para el ocupante que puede ver el paisaje al exterior, ¿no? Esta tendencia eh, se ve también en algunos parabrisas. En el caso del Tesla del modelo X, por ejemplo, se tiene un parabrisas muy grande, en el cual eh, se están implementando también funcionalidades y se tiene que asegurar la calidad de la óptica porque se están incluyendo sensores, se están incluyendo cámaras para lo que se está desarrollando actualmente, que es el piloto automático. Un punto importante respecto de estos dos tipos de productos es que uno puede imaginar que al tener una apertura más grande de vidrio en el vehículo, se está teniendo también durante la exposición más radiación del sol ingresando al vehículo, ¿no? Lo cual puede ser dañino, lo cual puede generar mucho calor dentro de la cabina. Entonces, ahí es donde también se empiezan a desarrollar materiales y estrategias para que el vidrio pueda gestionar la cantidad de calor que ingresa a la cabina. La otra imagen de la izquierda abajo muestra el Cybertruck. El Cybertruck es el vehículo que Tesla mostró hace poco. Ellos hicieron una demostración, de hecho, que fue un fail. Esta demostración falló porque lo que buscaban en su demostración ellos era de que el vidrio resistiera el impacto que le estaban dando, en este caso rompió, ¿no? Pero nos muestra un poco la idea que está teniendo Elon y Tesla para hacer los vidrios más resistentes, ¿no? Entonces, esta también es una característica que se trata de buscar, que no tenga la resistencia estándar, pero que sea todavía mucho más resistente a impactos con este agresivos. También está Sux. Sux es una compañía que acaba de publicar el concepto que están desarrollando de un vehículo que va a funcionar como piloto de manera automática. Es un vehículo de uso compartido,
Entonces, se puede observar también en su diseño que mucha de la estructura incluye gran área de vidrio, ¿no? Entonces, el vidrio está tomando mucha relevancia en este aspecto. También está el vehículo del Mercedes-Benz S-Class. En este vehículo se tiene un material que mediante la activación o el pulso de un botón se puede cambiar el estado de la transmisión, entonces puede ser más oscuro o más claro al pulso de un botón o la aplicación de algún voltaje, ¿no? Entonces el uso de materiales electrocrómicos y de transmisión variable también es algo que está empezando a ser tendencia. Luego tenemos a McLaren. McLaren también ha revelado el vehículo Speedtail, que tiene una tecnología muy similar, ¿no? Entonces se ve que esta también es una tendencia que se viene para los vehículos automotrices. En el caso de BMW, ellos tienen el vehículo de la serie 7, el Sky Launch, que utiliza un vidrio en el techo en el cual se pueden activar patrones de luz, de iluminación, ¿no? Con diferentes colores, ¿no? Entonces esto es algo que también se está viendo. La implementación de los heads-up displays para poder tener información en el vidrio mientras uno va manejando es algo que ya existe también y que se ve que cada vez está siendo más requerido o digamos, está siendo más, cada vez está siendo incluido en las nuevas, en los nuevos conceptos que están presentando las casas automotrices. Hyundai también ha liberado el 2020 su primer modelo con tecnología fotovoltaica. Entonces aquí esto es muy interesante. Lo que se busca es tratar de aprovechar la energía del sol y que esta energía se pueda, en el caso de vehículos eléctricos, incrementar el rango de recorrido o empezar a funcionar como fuente de energía para algunos elementos dentro del vehículo. Entonces, esto es solamente digamos, es la punta del iceberg que uno puede ver sobre las aplicaciones que puede tener el vidrio, ¿no? Entonces, como conclusión, se puede ver que hay mucha tecnología que se puede aplicar a través del vidrio y que finalmente lo que se va a requerir es también tener un perfil capaz de entender los diferentes fenómenos físicos que están desarrollados para su desarrollo, ¿no? Entonces, otra vez aquí, el perfil de un ingeniero físico se puede adaptar para estos desarrollos. Claro, sí. ¿Ustedes si tienen alguna pregunta acá? Sí, hay regular preguntas aquí, así que primero nos preguntan si es que hay métodos matemáticos aceptados para hacer simulaciones con los vidrios o para sus evaluaciones se trabaja netamente empíricas, o sea, con experimentos propiamente dicho. No, existen las dos metodologías, ¿no? La experimental y también el modelamiento y las simulaciones. La experimental, el trabajo en vidrio es un trabajo que se tiene que hacer a temperaturas muy altas, entonces el costo en energía y el costo en recursos es muy elevado, entonces la industria ha ido desarrollando herramientas para poder hacer modelos, ¿no? Para diferentes temas estructurales, temas térmicos, simulaciones eléctricas. Entonces, sí, se utilizan ambos enfoques. Ya, o sea, claro, pues sí, de esa forma, como te dices también, pues, se ahorran varios en lo que son las evaluaciones, los tratamientos. Justo eso también responde a otra pregunta que nos habían hecho, si es que se someten a tratamiento térmico o son recubrimientos nada más a los vidrios. No, las estrategias acá son muchas, ¿no? Son a través de tratamientos térmicos, a través de la inclusión de nuevos materiales, de recubrimientos delgados. Entonces,
Hay muchas estrategias que se pueden usar para la inclusión de estas tecnologías. Claro, pero la más común, en la que más se confía, ¿cuál sería? O sea, un recubrimiento o el tratamiento térmico como el que estás hablando. Depende de la aplicación. El tratamiento térmico generalmente se habla de la, digamos, se usa más para las propiedades mecánicas, la mejora de propiedades mecánicas, o también para digamos, el formado del vidrio. En ese sentido, el tratamiento térmico tiene más relevancia, pero si uno quiere hablar de la inclusión de elementos electrónicos, por ejemplo, entonces estos elementos electrónicos, ahí hay mucha interacción de materiales, hay que entender qué tipo de recubrimientos van a ser. Claro, y ya no Sí. solo es el vidrio. Depende de la aplicación. Entonces aquí cada uno de de estas tecnologías o aplicaciones que uno va viendo tiene todo digamos, un grupo de posibilidades o un grupo de alternativas para el desarrollo. Claro, sí. Uh-huh. Acá está. Estaba buscando otra pregunta. Preguntan si hay avances con respecto al vidrio inteligente. O sea, no con software integradora, sino con un vidrio que interactúe de manera directa. Que interactúe de manera directa, bueno, es difícil de responder eso porque yo llamaría ya a este vidrio, por ejemplo, a este vidrio de Daimler que ya tiene la capacidad de cambiar de transparencia. Podría ser inteligente si uno le pone un control donde, no sé, active la opción dependiendo de la temperatura de la cabina o dependiendo, no sé, de algún factor dentro del vehículo que active, ¿no? El cómo funciona o cómo se activa la tecnología. Lo mismo para el techo que tiene esta iluminación. Podría definir que bajo ciertas condiciones de luz natural, el techo esté apagado y cuando ya haya cierta oscuridad, cierto nivel de luz en la cabina interna natural, que sea muy baja, ya active la luz. Entonces el concepto inteligente habría que definirlo mejor para poder responder esa pregunta. Claro, sí. Sí, entiendo yo. A ver si lo vuelven a reformular o pues. Hay otra pregunta, dice ¿cómo funciona un vidrio a baja gravedad? O sea, ¿hay alguna funcionalidad extra a ese nivel o se trata como un vidrio normal? No, creo que eso no estaría en posición de responderla ahora. Me parece que es una pregunta muy, muy específica y que no tiene aplicación, ¿no? Ahí es algo muy lo que yo trato siempre de formular y de promover es que, y en realidad de la empresa es así, en la industria es así, se buscan tener aplicaciones a mediano plazo, corto plazo, y con aplicaciones que van a ser de uso directo, ¿no? Entonces, en la industria automotriz no he visto una aplicación o no me imagino al momento donde voy a tener ese caso de baja Claro, en este gravedad. caso eso sería más para lo que sería aeroespacial, porque Exacto, sí. automotriz pues no se trataría a Exacto. baja gravedad. Sí, no he Eh, visto una aplicación. Tal vez Elon yo- ya está pensando en llegar a Marte a través de estos vehículos y ya, pero claro, no lo he visto hasta ahora y no podría responderlo por ahora. claro, no hay problema. Nos preguntan también si el techo sunroof que mencionaste ofrece la misma seguridad a un pasajero que un techo convencional, o cuál sería más seguro, pues, ¿no? No, todos estos vehículos para entrar al mercado tienen que asegurar la seguridad, entonces por lo menos deben cumplir con el estándar internacional para seguridad, ¿no? Entonces yo diría que es igual. eh, y bueno, si es mejor, es difícil de saber. O sea, al momento creo que lo de Tesla, la demostración que hicieron y lo que busca con el Cybertruck puede indicar de que está buscando
una resistencia mayor, pero no se puede saber la ciencia cierta. Lo que sí se puede asegurar es que para que estos vehículos entren al mercado, tienen que tener el comportamiento, digamos, tienen que cumplir con el requerimiento mínimo para asegurar la seguridad del ocupante. Claro, sí, o sea, que cumple los criterios mínimos, pues, ¿no? Que se solicita para la seguridad en un carro, en un automóvil. Sí. Ya, listo. Así sería todo por esta parte. Continúa nomás, no te preocupes. Ok, entonces, bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que es el rol del ingeniero en el desarrollo del vidrio automotriz. Entonces, como yo les mencionaba, yo tuve una primera parte en mi experiencia trabajando en metrología en la misma empresa. Entonces, yo coloqué esta primera imagen a la izquierda aquí para que uno pueda imaginar desde el punto de vista de la metrología. La metrología es la ciencia de la medición, ¿no? Entonces, y si uno se pregunta cuántas veces uno interacciona al día con las mediciones, pues son muchas las veces, ¿no? Entonces, solo viendo esta imagen, uno puede imaginar que hay que estar midiendo la longitud de las líneas, el espesor de las líneas, midiendo la forma del vidrio para que encaje en la cabina. También deberíamos estar midiendo y monitoreando los parámetros que activan los actuadores del brazo robótico. Entonces, la metrología está siempre presente en el desarrollo de estos productos y es clave para el sector automotriz. Es muy importante, ¿no? Si va un vidrio que tiene 1 milímetro de desviación, ya no entra en el vehículo, y eso significa un producto rechazado. Entonces, la metrología es un campo muy importante para el sector automotriz, ¿no? Como herramientas se usan la ISO 17025. Muchos de los colegas que trabajan en metrología la conocen, la dominan. Y lo que hace o lo que presenta esta ISO 17025 son los requisitos para la certificación de los laboratorios de ensayo y de calibración, ¿no? Entonces, es algo que es bueno que los ingenieros físicos se vayan familiarizando, ojalá desde el pregrado, con esta norma. Adicionalmente, se tiene la ISO 16949, es una ISO que está aplicada, digamos, es una versión de la ISO 9001, pero es específica para la producción de productos de la industria automotriz, ¿no? No solamente del vidrio, ¿no? Entonces, en la industria del producto original y del producto de recambio, ¿no? Entonces, esta norma es clave. Entonces, si uno va a entrar o va a empezar a trabajar con algún componente automotriz, el conocimiento de esta norma también es muy importante. Adicionalmente, en el sector automotriz existe esta herramienta que es parte de lo que se llaman los Core Tools, que es el Measurement System Analysis, o la guía del análisis de sistemas de medición, que nos da pautas de cómo validar un sistema de medición, no solamente un equipo de medición, sino un sistema de medición, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender cuál es la resolución de mi equipo con el que estoy midiendo, cuál es su precisión, si existe sesgo, si existe linealidad en todo el rango de medición para este equipo, ¿no? Si existe estabilidad, o sea, si tiene la misma precisión conforme pasa el tiempo. ¿Cuál es la repetibilidad, la reproducibilidad, para entender qué parte de la variación o de la incertidumbre de la medición corresponde al equipo y qué parte de esta incertidumbre pertenece o corresponde a la variación de los operadores o del mismo sistema de medición? Entonces, es un manual muy utilizado para el sector automotriz y que complementa muy bien lo que se tiene en la ISO 17025. No sé si tienen aquí alguna consulta para pasar al siguiente
slide. Esto es para resumir todo lo que me gustaría contarles de la metrología. Ok, bien, bien. Entonces, el siguiente punto del que les quería hablar es de la gestión térmica de la cabina de un vehículo. Entonces, en este caso, uno puede imaginar un vehículo con el cual está interactuando con el medio ambiente, donde uno tiene la radiación directa del sol, donde tiene radiación difusa cuando haya presencia de nubes, hay una carga térmica del ambiente, la temperatura del ambiente genera carga térmica también. En el interior del vehículo hay cargas de aire acondicionado que van a, digamos, gestionar el calor o la temperatura que se va a tener dentro de la cabina. Está la interacción de los ocupantes y el calor que generan estos ocupantes también dentro de la cabina. Y bueno, están los componentes del vehículo que también generan interacciones, ¿no?, de calor. Entonces, todo este sistema para el sector automotriz es muy, muy importante conocer, ¿no?, para entender cuál es la temperatura del aire en la cabina cuando el vehículo está bajo exposición, en condiciones de parqueo, en condiciones de movimiento, cuál es la temperatura del vidrio y de los componentes internos. Muchos de los materiales se diseñan a partir de estas premisas, entonces es bueno entender cuáles van a ser las temperaturas que alcanzan estos componentes, especialmente en condiciones extremas de verano o de invierno. ¿Cuál es el uso del aire acondicionado y cuánta es la emisión de CO2? Es algo muy importante, ¿no? Cómo este uso de aire acondicionado y esta temperatura de cabina van a afectar al confort térmico de los ocupantes. Y también ya un poco trasladando las ideas al desarrollo de los vehículos eléctricos, cómo va a afectar este performance dentro de la cabina a la capacidad de recorrido en los vehículos, ¿no? Cada vez se busca que los vehículos eléctricos puedan recorrer más. Entonces, las mejoras que se puedan hacer en este aspecto son bienvenidas. ¿Cómo se analizan estos sistemas? Entonces, se utilizan los tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección, radiación, y se trata de entender cómo afecta cada uno de estos elementos al sistema. Entonces, eso para resumir. No sé si hasta ahí tienen una pregunta. Voy a continuar complementando esto, pero si hay alguna pregunta me dicen. No, por lo que parece por esta parte no hay nada. Entonces, ¿cuáles son los enfoques de estudio? Esto un poco responde la pregunta que hicieron en un slide anterior. Entonces, tenemos los estudios experimentales, ¿no?, con el uso de sensores, con el uso de maniquís, con el uso de vehículos que son expuestos en condiciones o en locaciones especiales, con la implementación de elementos de interés para integrar en el vehículo. Entonces, se puede hacer este tipo de estudios de manera experimental. Entonces, de hecho, son muchos los estudios que se hacen. Y existen laboratorios especiales y dedicados para hacer estos estudios de manera, digamos, con exposición natural y también con exposición artificial, cámaras climáticas. Y otro enfoque que se le puede dar a este tipo de estudios es el modelamiento, ¿no? Entonces, aquí uno empieza a entender los fenómenos físicos, los fenómenos de transferencia de calor, y empieza a asignarle a los materiales que está usando. Hay mucho de caracterización de materiales también, y a partir de eso puede predecir el comportamiento de una cabina a través del tiempo, y también hay modelos que ya tratan de explicar, por ejemplo, el confort térmico de un ocupante, dependiendo de estas temperaturas y otros parámetros que también son importantes, ¿no?, como humedad, nivel de digamos, el tipo de ropa que usa, la posición en la que está. Entonces se utilizan también diferentes modelos, ¿no?
Eso para lo que es gestión térmica de la cabina. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. No. Ok. Pasando a otro de los roles que puede tener uno como ingeniero físico es el estudio y la aplicación de la ciencia de los materiales. En este caso, también hay dos tipos de enfoques, ¿no? Uno es la síntesis y el desarrollo de materiales y de procesos, y otro enfoque que es el de las técnicas de caracterización. Entonces, en la síntesis y desarrollo de materiales y procesos, les comentaba los tipos de materiales que se usan: el vidrio, los polímeros, recubrimientos delgados, materiales compuestos, el vidrio laminado o el parabrisas laminado por definición ya es un material compuesto, y entre otros, ¿no? Cada uno de estos campos es una especialidad, entonces uno no deja de aprender con cada uno de estos puntos y con estos desarrollos, ¿no? Algunas imágenes representativas acá de cómo puede uno empezar a conseguir diferentes características en los materiales, ¿no? Diferentes colores, diferentes eh, recubrimientos para mejorar la gestión o digamos el ingreso de radiación infrarroja hacia el vehículo, y así, cómo desarrollar procesos que van a incrementar la resistencia mecánica. Entonces, hay muchos temas de desarrollo en esta parte y en los cuales la ciencia de los materiales, el estudio de la ciencia de los materiales es clave. Respecto a las técnicas de caracterización, entonces cada vez que uno empieza a desarrollar estos materiales, uno tiene que conocer cuáles van a ser las propiedades que dominan y que caracterizan los materiales. Entonces se tiene que conocer mucho también de propiedades ópticas, de propiedades eléctricas, propiedades mecánicas, técnicas de caracterización o ensayos de durabilidad, entre otros, ¿no? Entonces, es también un campo muy, muy extenso, pero que digamos, el perfil de ciencia de los materiales permite familiarizarse y trabajar con este tipo de tópicos. Uh-huh. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, disculpen, hace rato mi micro estaba apagado. Había bulla por aquí, no lo había olvidado. Okay. Igual por la parte anterior no hubo preguntas, así que tampoco hay problema. En esta parte sí, me preguntan si justo las investigaciones que estabas mencionando llevan a alguna patente o hay papers que puedan encontrar los chicos para que puedan investigar. No, o sea, si uno empieza a buscar todos estos tipos de estudios, van a encontrar miles en el internet a papers. No son de mucho, lo voy a decir como, no son tan comunes, pero hay suficientes en el internet que ustedes pueden empezar a revisar, a estudiar. Las patentes definitivamente sí, en la industria más que papers, la producción científica se hace a través de patentes. Entonces, y para la misma empresa asegurar digamos, su prestigio y asegurar también la credibilidad de sus desarrollos, necesita también de estas patentes, ¿no? Entonces, patentes por seguro se trabajan, y más que papers, ¿no? Muchas veces los papers no tienen mucho conflicto de interés, ¿no? Como se espera, a veces en las empresas se cuida mucho esta parte de la confidencialidad y hay muchos desarrollos que no salen a la luz justo por eso. Entonces, es más común ver las patentes. Claro, sí, justo por el tema de competitividad que hay siempre entre las empresas, pues, ¿no? Sí, así es. Por esta parte sí creo que no hay más preguntas por ahora. Puedes continuar.
Ok, entonces el último de los roles que me gustaría enseñarles, esto es algo simple, pero muy, muy interesante. Y creo que aquí el ingeniero físico tiene un perfil que le ayuda a entender los fenómenos físicos, que le ayuda a entender el entorno y cómo afecta este entorno a los fenómenos físicos. Entonces, cuando uno está desarrollando un producto y trata de venderle al cliente, es importante saber cómo le va a comunicar esto al cliente y cómo puede, en algunos casos, representar alguna tecnología para que el cliente tenga o entienda el impacto de la tecnología que está desarrollando, ¿no? Entonces, a esto es lo que se llama comúnmente la experiencia de interfaz de usuario. En esta imagen, por ejemplo, se puede ver que para algunos materiales que controlan el nivel de radiación infrarroja que pasan a través de ellos, se está usando una lámpara infrarroja, se están usando algunos sensores eh, térmicos no convencionales que cambian de coloración al momento de calentarse. Entonces, el entendimiento de cómo funcionan los sensores, de cómo se puede representar una situación real. Esto, por ejemplo, para el sector de arquitectura o el sector de automotriz, esto es algo que no es real, ¿no? Esto es algo que no pasa en la realidad. En realidad, en lugar de la fuente infrarroja, uno tiene el sol, pero para efectos de interactuar con el usuario, interactuar con el cliente, se pueden implementar este tipo de mesas de ensayo donde se explica el fenómeno. Entonces pasa lo mismo con elementos electrocrómicos o termocrómicos. También en esta imagen de la derecha es muy importante cómo uno comunica la tecnología hacia el usuario final o hacia el cliente. Entonces, para esto uno tiene que primero entender bien el fenómeno que está pasando y luego tener la capacidad de poder explicarle al cliente final, que muchas veces el cliente final no sabe nada en este caso, por ejemplo, de vidrio, no sabe nada de gestión térmica, no sabe nada de metrología, no sabe nada de ciencia de materiales, ¿no? Entonces, aquí el físico también tiene una oportunidad y le permite desarrollarse, donde también en muchos casos es indispensable tener esta base de conocimiento en instrumentación que la carrera nos la da, ¿no? Entonces, quería poner también este punto y de hecho en el grupo en el que trabajamos tenemos parte del equipo enfocado en esto. Ok, entonces no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Parece que no, justo estaba revisando eso. Pero esta parte Okay. no hay problema. Bien, entonces para cerrar, tenemos las conclusiones o la conclusión y tenemos las recomendaciones finales. Entonces, como conclusión, yo diría que el perfil del ingeniero físico es muy versátil, ¿no? Que el ingeniero físico tiene la capacidad de adaptarse a diferentes campos de estudio. Y bueno, estos campos de estudio incluyen el desarrollo de tecnología en la industria del vidrio automotriz, ¿no? Y el sector automotriz en general. Entonces, creo que esto se tiene que extrapolar a otras industrias y creo que sí, esa sería mi resumen y mi conclusión. Como recomendaciones para los alumnos, yo creo que la curiosidad para estudiar física es indispensable. Tienen que mantener esa pasión y ese hambre de entender el porqué de las cosas es siempre clave para poder disfrutar también de lo que es la carrera. El desarrollo del inglés hablado y escrito es clave. Sin eso, creo que y lo van a ver seguramente en esta y en otras
en otras charlas que es clave. Para mí el inglés es lo principal al momento. Idiomas adicionales son plus, pero el inglés ya te abre muchísimas puertas, te abre posibilidades de estudios, posibilidades de acceso a información más actualizada. Sí, en el sector automotriz el inglés es básico, es lo mínimo que se requiere. Algunos idiomas como el alemán, el chino mandarín, el japonés son también bienvenidos, ¿no? Y un último punto no menos importante sería el desarrollo de habilidades blandas. Entonces, tener mucha curiosidad, entender el fenómeno, hablar el inglés, no van a ayudar al perfil si uno no va a poder comunicar lo que uno está entendiendo, ¿no? Entonces, para esto hay que desarrollar habilidades blandas, hay que tener mucha, digamos, lo podría poner como esa capacidad de poder explicar las cosas, de hacerlas simples, poder, si yo como ingeniero físico entiendo un fenómeno muy complejo, debería poder bajar ese nivel de explicación hacia alguien que está estudiando, no sé, turismo o medicina. Entonces tenemos que tratar de hacer eso, sí, sí, y eso creo que va a ayudar también mucho a la sociedad a entender más el rol de los ingenieros físicos. También el trabajo en equipo es algo que es clave. Muchos de estos trabajos que se han mostrado se han hecho de manera multidisciplinaria. Entonces, en todo el desarrollo de estos proyectos no nos va a servir trabajar solos. Entonces, es muy importante trabajar en equipo. Es muy importante en el caso de la industria, digamos, ¿cómo le llaman a esta habilidad? La reacción hacia la presión. Entonces la industria se mueve a una velocidad muy, muy rápida en comparación a la investigación académica. Entonces tiene que haber mucha resistencia o mucha resiliencia, ¿no? En este tipo de situaciones. Entonces el desarrollo de habilidades blandas, digamos, el tener una vida equilibrada entre estudio, vida social, deporte, eso es muy importante, ¿no? Y yo les recomiendo a todos que traten de balancear siempre bien eso y desarrollar sus habilidades blandas. También coloqué aquí algunas recomendaciones para la escuela profesional. Yo realmente no sé si esto está pasando, pero creo que se debería fomentar de manera más agresiva, muy agresiva, la colaboración entre la empresa y la universidad para el desarrollo de tecnología, pero en el Perú, ¿no? Entonces, para mí está muy claro que la universidad y en general las escuelas de ciencias en el Perú exportan mucho talento, pero es eso, estamos exportando talento que puede quedarse acá en el país y estar desarrollando tecnología. Entonces, esto no va a pasar con un esfuerzo solamente del alumno, tiene que haber un ecosistema entre el Estado, la empresa, la universidad para empezar a desarrollar esto, ¿no? En el país. Lo otro que me parece clave es que se empiece a facilitar y fomentar el aprendizaje del idioma inglés, ¿no? Esto a través de programas de subvención o intercambios estudiantiles para los estudiantes de pregrado. Entonces, yo sé que esto ya está pasando, ya hay plataformas que ayudan y que dan esta oportunidad de intercambios estudiantiles, pero creo que debería ser más estructurado en la escuela y empezar desde el pregrado, ¿no? Es algo que sería un modelo que ya otras universidades están siguiendo y que les va bien. Entonces, no esperar a un año más o 2 años más a que este alumno, después de egresado, tenga que aprender el idioma para
para seguir desarrollándose, sino facilitar. Entonces, esto seguramente no es sencillo, esto eh, para una universidad nacional seguramente puede representar un esfuerzo colosal, pero eh, es importante. Y eso es todo, Anderson, de mi parte. No sé si hay preguntas adicionales. Sí, justo recién han llegado algunas preguntas de la parte anterior. Antes de cerrar esta partecita de la parte social, que en realidad sí es muy importante, como mencionas, que en realidad te me adelantaste, no sabía que me ibas a hablar de ese tema, porque yo te quería preguntar justamente de eso también, que o sea, fuera, no necesariamente netamente en la facultad, en la universidad en sí, se nota mucho esto de la parte social, de la parte de habilidades blandas, muy dejada de lado. O sea, sí, pues, ¿no? Que los chicos siempre tienen que tratar de fortalecer también esta parte, porque más allá de los conocimientos, es por este punto en el que muchas otras universidades tienen, digamos, algo más de prestigio en esa parte, en lo social. O sea, si bien la universidad no lo da netamente, también recae la responsabilidad en todos los chicos de saber sobrellevar eso y llevarlo por su parte con el aprendizaje de lo que son las habilidades blandas, que es muy Sí, importante. es buscar oportunidades, ¿no? Todo esto no tiene que pasar en la universidad, es buscar grupos de, no sé, grupos de interés, no sé, de algún deporte, grupos de interés de alguna... Hay tantos grupos ahora que se generan y donde comparten experiencias, empezar a participar desde muy temprano en ferias, en conferencias. Eh, Claro, no justamente solamente. como esto, pues, ¿no? Como esto que estamos realizando, las conferencias, las Exacto, sí. entrevistas, ayudan bastante. Sí, Sí lo sí, bueno es ustedes, que siempre se ha fomentado más, pero la sí, participación sigue siendo un poco más leve. sí. Yo lo que te puedo decir en mi experiencia, y creo que es clave, porque lo que yo he visto en las ferias y conferencias es a gente que asiste a estas conferencias que no sabe nada del producto, y entonces el que presenta y el que trata de promover la tecnología o de promover su producto, entonces tiene que tener una capacidad muy buena para explicar, ¿no? De qué trata su producto. Claro, Y siempre hay que tener esa parte bien importante, porque es al final de cuentas, incluso cuando uno mismo va a buscar trabajos o las entrevistas estas que te hacen a veces para las becas, se nota bastante la preparación que uno tiene en la parte social y es algo que pesa bastante, aunque muchos lo dejen de lado. sí, eso es correcto. Pero bueno, veamos, yo creo que la universidad está entrando también en esta ola de globalización, en este espacio donde hay más interacción con otros grupos, con otras universidades, y creo que eso va a ayudar a mejorar esta parte. Claro, sí, esperemos que sí, así sea. Una consulta de mi parte, para la primera parte, pues, ¿no? Que habías mencionado, no quería entrar en la parte social aún ahora, pero ahora ya normal. Tú mencionaste que trabajaste en equipo con otros ingenieros físicos, no sé si es que los conocías o no, pero, o sea, no sé si es que tú dentro de la universidad habrás llegado a tener esa preparación de las habilidades blandas o ya fue después. ¿Cómo llevaste esto del trabajo en equipo? Porque hay muchos chicos a los que se les dificulta más que a otros, pues, ¿no? Bien, sobre mi experiencia, esto de las habilidades blandas nadie te lo va a enseñar. Creo que y no es algo para frustrarse, esto es algo que se va aprendiendo con la práctica y eh, lo que a mí, porque yo también me consideraba muy tímido, muy difícil de interactuar con otras personas. Entonces tenía mucho del perfil del
digamos, un poco de desarrollo de esta parte. Lo que a mí me ayudó mucho fue la primera experiencia en Cadent haciendo metrología, donde yo tenía la oportunidad y el deber de ir y visitar una planta y comunicarme con el responsable de esa planta, con el que me va a atender para hacer esas calibraciones, al que le voy a reportar mis conclusiones del estudio que hacía. Entonces ahí poco a poco eso ha ido desarrollando, ¿no? Y en AGP pues todo es multidisciplinario, desde, no solamente en la parte de investigación y desarrollo, uno tiene que empezar por ejemplo, a saber comunicar lo que uno está desarrollando en investigación y desarrollo, que muchas veces no son temas simples, son temas muy complejos, pero uno tiene que empezar esto a pasar hacia producción, donde hay perfiles y hay gente que no tiene el mismo background para entender fácilmente estas tecnologías, e incluso tiene que bajarse un nivel más a aplicarle a explicarle al personal operativo, al personal administrativo, a alguien de recursos humanos, hay que explicarle de qué trata una tecnología. Entonces también ha permitido desarrollar, pero no es algo que viene por sí solo. Desde la universidad, la participación en grupos, el deporte es algo que ayuda mucho y que relaja mucho el cómo uno se expresa, ¿no? La participación en ferias es algo que yo también les recomiendo. Pero que sea, cuando participen en ferias, que sea una participación donde no solamente uno va a ver y a escuchar, ¿no? Sino uno tiene que hablar, tiene que preguntar. Y ahí van a empezar las interacciones, ¿no? Entonces, eso creo que es clave. Mucha gente va a las ferias y termina solo viendo, entonces no. Una que no vas a tener la información completa, en algunos casos no la vas a terminar de entender y te pierdes la oportunidad de interactuar, ¿no? Entonces es bueno que lo vean de esa manera, ¿no? Les recomiendo de esa manera. Por la vergüenza Tienen que dar el paso adelante, o sea, sí tienen que hacerlo, no va a pasar nada más, no va a pasar nada malo si lo haces, ¿no? Sí, o sea, Hay que sí, empezar tienen con que algo. tener ese miedo, pues. Siempre tienen ese miedo, pues, ¿no? Pero ya es dar el primer paso y seguir. Uh-huh. Y va a pasar, a veces tal vez hasta dar la primera palabra o hasta saludar va a ser difícil, pero una vez que esa persona te respondió y empezaron a conversar, va a fluir. Entonces, no tengan miedo y aprovechen, ¿no? Las ferias, conferencias, y aprovechen mejor de esa manera, ¿no? Conferencias, hay muchas conferencias donde vienen muchos expertos y a veces tienen oportunidades de desarrollo en sus grupos de investigación. Y ellos a veces van a almorzar solos o terminando su conferencia están allí disponibles, entonces uno puede buscar, preguntarle, eso les va a ayudar. Claro. Y también les puede abrir oportunidades, entonces es bueno también verlo de esa manera. Claro. Con respecto a las preguntas del tema que aparecieron después, acá te voy leyendo algunas. Me preguntan si existen aplicaciones por parte de la física cuántica en lo que es el desarrollo del vidrio automotriz. Supongo que se refiere más a los conceptos necesarios para el desarrollo, pues, ¿no? Del vidrio. La física cuántica, para ser sincero, no la he visto directamente. Se desarrollan materiales nanométricos, y es importante entender cuál es el efecto o cómo cambian las propiedades cuando uno baja estas escalas, pero alguna aplicación directamente eh, relacionada con la cuántica no la he visto. No, tendría que revisar. Tal vez sí las hay. Tomando esta pregunta, con los conocimientos que tú ya tienes, pues, ¿no? Que ya has trabajado en esta área, ¿qué consideras que es el conocimiento más importante que se necesita para ese trabajo?
en la parte del vidrio automotriz? En la parte del vidrio automotriz, yo creo que la ciencia de los materiales es clave. El vidrio, como les decía, es un material que uno lo tiene en la casa en muchos lados. Y si uno se pone a pensar en cómo voy a procesar ese material, no es tan sencillo y es muy retador. Entonces es un campo que todavía tiene mucho se tiene mucho por explorar. Y la ciencia del material es clave, ¿no? Y más si todavía se quieren implementar tecnologías, entender cómo va a interactuar con otros materiales. Entonces creo que ese perfil es clave. Pero eso no quiere decir que saber de metrología o saber de gestión térmica no lo va, tampoco son importantes. Creo que lo importante de la carrera es que te va a dar buena base para que una vez que uno encuentra en la línea donde quiere desarrollarse, uno va a tener esa capacidad de hacerlo. Entonces, Claro, sí, es el punto de la carrera, pues, ¿no? Que tiene bastante sí. conocimiento. Y es en realidad eso también algo que suele marear a los chicos, pero en realidad es una ventaja porque da un campo laboral mucho más grande. Sí, eso es cierto. Es muy Aquí versátil. otra pregunta, dicen si es que, creo que ya es un poco más personal, si es que por tu parte has conseguido generar patentes a partir de investigaciones o la empresa misma, el AGP Group. No, AGP tiene muchas patentes. Yo he aplicado por allá unas 6, o entre 6 y 10. Tendría que ver cuál es el estado. Pero sí, están en proceso de aplicación. La otorgación es un proceso bien largo. Tengo algunas que las hemos hecho en el 2017, 2016 y todavía no se resuelven, ¿no? Pero sí, sí tenemos aplicaciones. Y Sí, AGP en R&D tenemos que producir patentes, entonces es muy importante. ya veo. Justo acá, otra pregunta, creo que ya es un poco más ya combinando líneas. En cuanto a la línea de renovables, si has visto, has observado aplicaciones de la parte automotriz en la línea que te menciono, pues no en la parte de renovables. O sea, aparte de lo que tú trabajas, que es lo que es materiales, si la línea de renovables también abarca ese campo de automotriz. No, definitivamente. Lo más directo son los vidrios con inclusión de tecnología fotovoltaica, ¿no? Que ya, como les mostré, ya hay vehículos que lo están incluyendo y se vienen desarrollando eh, tecnología para tratar de mejorar la eficiencia de la celda y también para poder adaptarlo al vehículo. Pero sí, diría esa parte, la parte eólica no la he visto. He visto algunas aplicaciones, pero con otros accesorios que se ponen en el vehículo, más no en vidrio, pero son campos que siempre están abiertos a explorar. Claro, eso es lo que más mencionabas, pues, lo que más se menciona, pues, ¿no? Que dijiste lo que es la parte de solar en los vehículos, en la carga solar para algunos vehículos que ya, pues, sí se ha visto, pues. Sí. Creo que esa sería la última. Respecto a tu experiencia, lo que has visto, pues, ¿no? Todo lo que has trabajado, ¿cuál es la especialización que más se requiere en el mercado, o sea, para la parte automotriz? Esa especialización es casi como, creo que se parece mucho a la parte académica. Hay muchos campos que uno puede especializarse, no podría decir si hay alguno específico, ¿no? Pero cada tecnología es todo un campo para estudiar. Cada material que uno empieza a estudiar, si está basado en polivinil, es todo un campo. Si está basado
en un vinil acetato, un plástico es otro campo, si es un vidrio de color, si es verde es un campo, si es gris es otro campo, entonces es infinito, lo mismo que en los campos de investigación en la parte académica. Claro, sí. Sí, es difícil de definir. Creo que en Hay, realidad hay, hay, todas las hay todo investigaciones tipo. siempre tienen su punto importante o Sí, la necesidad en cada área, pues. sí. Bueno, ya creo que aquí sí ya sería todo. Por mi parte y por parte de de todos los alumnos, pues, ¿no?, que estamos en la asociación. Muchas gracias por habernos brindado tu tiempo para brindarnos, pues, ¿no?, todas tus experiencias, que los chicos conozcan sobre la carrera, en este caso lo que es el área automotriz. Eh, Gracias en serio por el tiempo y pues espero que se vengan muchos éxitos, pues, ¿no? Como vemos que ha sido hasta ahora. No, gracias a ustedes por la invitación y sí, esto lo preparé con mucho gusto y lo que quiero es que los chicos tengan más claridad de lo que puede haber y ver que hay oportunidad de desarrollar también en el país, ¿no? Hacer tecnología es algo que tiene sus retos para seguir fomentando en otras industrias, pero es posible, ¿no? Y el perfil lo permite. Complicado, Gracias a pero posible, ustedes. pues, ¿no? Siempre. No, tenemos que llegar allá, tenemos que llegar allá. La concepción de la carrera me parece que era esa, ¿no? De empezar a tener eh, participación en la industria, en el desarrollo en el país. Entonces, Claro, sí, esa era la idea tenemos, y justamente es lo que has mostrado, pues, ¿no? Que en el país sí hay oportunidades. Normalmente sí, vende más el extranjero y suelen verlo más, pero ahorita pues ya nos has dado una visión más de que se puede trabajar en el país. sí, tengo muchos colegas haciendo diferentes temas, ¿no? Energías renovables, física médica, es realmente la versatilidad es bastante con esta carrera. Claro. Y bueno, listo, Marlene, muchas gracias. Muy bien, gracias a todos. Chao, Gracias a todos los que nos están viendo también. Muchas gracias. gracias.